Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Esta temporada, colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada 2 semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. ¿Es posible alcanzar a tiempo la transición energética tan necesaria para acabar con la quema de combustibles fósiles causantes de la emisión de gases que producen el cambio climático? ¿Podemos seguir pensando que el modelo actual de producción y consumo puede sostenerse cambiando solo los combustibles fósiles por energías renovables? ¿Cómo puede la termodinámica y la gran historia ayudarnos a dar respuestas a estas preguntas? En esta maravillosa entrevista con la catedrática de la Universidad de Zaragoza, Alicia Valero, investigadora en el Instituto CIRCE de esa universidad, podremos encontrar algunas respuestas a estas preguntas y reflexionar sobre los profundos cambios que van a ser necesarios para enfrentarnos a las consecuencias del cambio climático y que van más allá de una vertiginosa transición energética. Bienvenida, Alicia. Alicia Valero viene hoy a este episodio en el que vamos a tratar temas muy interesantes desde el punto de vista de mi especialidad, que es la geología y es la disponibilidad y la extracción de minerales en relación con este cambio climático y, bueno, en relación con muchas cosas más, como vamos a ver. Buenos días y comenzamos cuando quieras. ¿Cómo estás? Buenos días, Olga. Muchas gracias por haberme invitado. Si te parece, vamos a comenzar recordando a los oyentes que la principal causa del cambio climático es la emisión a la atmósfera de estos gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles y que una de las principales propuestas para disminuir esas emisiones es un cambio hacia una electrificación de la energía, utilizando para ello fuentes de energía renovables. Pero en esa transición hacia estas energías, entre comillas, verdes, no se ha tenido en cuenta el problema que destacáis en vuestro libro, titulado Tanatia, los límites minerales del planeta. Y bueno, pues con la publicación de ese libro me gustaría, ya que te tenemos aquí, pedirte si nos puedes resumir un poco, así brevemente, en qué consiste realmente ese problema que no se está teniendo en cuenta a veces. Sí, bueno, pues este libro es el resultado de una investigación que tiene una trayectoria ya de más de 20 años, que comencé pues hace muchos años con mi tesis y luego pues se tradujo en un libro bastante extenso y muy científico en el 2014 y luego lo que hicimos fue aligerarlo y hacerlo más divulgativo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hace muchos años estamos analizando cómo estamos utilizando las materias primas y vemos, pues, bueno, no es una sorpresa que en general las materias primas pues se están extrayendo de forma exponencial, ¿no? En línea con la población, pero incluso superior a esta, ¿no? Mientras que la población aumenta a un ritmo de un 1% más o menos, pues la extracción de recursos no renovables pues en torno al 3%. Luego, claro, aquí nos preguntamos si se puede continuar con digamos, con este aumento desaforado del uso de los recursos y en particular de las materias primas. Y por otra parte, con pues con el problema del cambio climático, obviamente lo que tenemos que hacer es alejarnos todo lo posible de los combustibles fósiles. Y esto, pues la solución que se plantea es con energías renovables. Entonces, bueno, pues entre los estudios que hemos realizado, pues hemos analizado en términos, no me quiero poner muy técnica, pero en términos, digamos, de calidad de los recursos, si esa transición energética va a implicar pues una efectiva disminución de la degradación de los recursos no renovables del planeta. Y la respuesta es que sí.
La respuesta es que sí, puesto que, bueno, pues obviamente las tecnologías convencionales, las centrales térmicas de carbón, por ejemplo, pues necesitan carbón continuamente. Y obviamente tenemos que seguir extrayendo para producir esa energía eléctrica, ¿no? Sin embargo, las tecnologías renovables, pues un parque fotovoltaico, eólico, etcétera, pues bueno, lo que no necesitan carbón, no necesitan combustibles fósiles, necesitan del sol, del viento, y ese es un recurso renovable. Sin embargo, necesitan muchas materias primas para producirse. Entonces lo que observamos era que va a haber un cambio de dependencia de los combustibles fósiles a una dependencia de materias primas que son extremadamente escasas, y no solo una mayor cantidad, sino también una mayor variedad. Es decir, que prácticamente vamos a utilizar toda la tabla periódica, ¿no? Dicho esto, como esas materias primas se utilizan para el desarrollo de esas tecnologías y luego ya no las volvemos a necesitar, no tenemos que seguir quemando nada, bueno, pues el balance al final es positivo. Dicho esto, claro, vamos a requerir tantísimas materias primas en tan poco tiempo que la pregunta es si vamos a ser capaces de hacer esa transición tal y como se ha planteado, y además si todo el planeta es capaz de hacer esa transición, ¿no? Y bueno, pues llegamos a conclusiones de que va a haber serios problemas a la hora de hacer ese despliegue, pues sencillamente por la falta de materias primas, que además estas materias primas están concentradas en pocos países, que abrir una mina pues tiene unos tiempos muy largos, y que bueno, pues cada vez más las minas están siendo más exhaustadas, ¿no? Cada vez son más escasas en este sentido. Por lo tanto, pues vamos a tener problemas, y la pregunta es si esa transición que nos hemos planteado es posible físicamente. Y bueno, pues nuestras conclusiones a las que llegamos es que en algunos países pues va a ser posible, pues los early adopters, digamos, pero pues si lo trasladamos a todo el planeta, pues probablemente nos vamos a topar con los límites físicos del planeta. Ujú. Entonces, según todo esto, vemos que realmente tampoco es una solución, ¿no? Que cambiemos todos, por ejemplo, también aparte en el uso individual, ¿no? En nuestro medio de transporte, ¿no? Nuestro coche de diésel o gasolina, si ahora todos queremos un coche eléctrico o híbrido, ¿esto será posible o será una solución? Claro, este es el problema. El problema es que pintar de verde la economía actual no vale. No vale pues porque no hay recursos suficientes. Em, hay que realmente cuestionarse las bases mismas de nuestra forma de vida, pues porque digamos, ese consumo exponencial es completamente incompatible con un planeta finito. Entonces nadie cuestiona que hay que hacer una transición renovable lo antes posible, Ujú. pues por los problemas que tenemos del cambio climático, pero lo que es aún más importante es una transición, digamos, económica, una transición de replantearnos si este consumo desaforado se puede prolongar durante mucho tiempo. Y claramente la respuesta es viendo pues, los recursos que tenemos, la respuesta es que no podemos prolongar por mucho tiempo esta forma de, digamos, de vivir y de consumir, ¿no? Y tarde o temprano, pues el planeta nos va a poner en nuestro sitio. Entonces, o hacemos esa transición de forma ordenada, o esa transición va a ser pues abrupta y dolorosa, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión de la transición energética está muy bien y hay que hacerla, y estamos en la buena dirección, pero en paralelo tenemos que pensar en otras formas de, en general, pues de vivir, ¿no? Y de ver
y de pensar la economía de otra forma. Ujú. Pero por no meternos en temas de economía, de los cuales ninguna de las dos somos expertas, pero No. una cosa que nos gusta mucho Sí. a las dos y que tenemos en común es la termodinámica. Y aquí mis estudiantes de petrología estarán diciendo, oh no, Olga va a sacar aquí los diagramas No. de fases. No, 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 tranquilos. Pero sí que me gusta mucho este enfoque termodinámico que usas o que usáis en vuestro equipo para intentar entender y explicar estos problemas. Y esto es algo que también hacemos mucho en nuestro proyecto de Gran Historia, ¿no? Este hilo conductor de este podcast es este tema de la gran historia en el que lo que hacemos es explicar cómo ha ido evolucionando el universo desde su formación hasta el momento actual, con un aumento de la complejidad que ha ocurrido en estas situaciones y en esos momentos muy determinados, con unas condiciones muy determinadas, luchando contra ese segundo principio de la termodinámica, que es la entropía, ¿no? Entonces, adentrándonos en esta termodinámica, a lo mejor nos podemos atrever a sacar algún término más, aparte de la entropía, del que ya hemos hablado en este podcast, para explicar un poco qué es la exergía y cómo se aplica a este problema de la extracción de minerales. Todo muy sencillo, muy facilito para que todos nos entiendan. Bueno, un recordatorio, aunque ya lo sabéis, lo que nos dice el segundo principio de la termodinámica es que en general los sistemas tienden al desorden, ¿no? Si tú no aplicas una energía sobre el sistema, ellos de por sí solos tienden al desorden. Entonces, la Tierra de por sí, si no le aplicásemos energía, tendería al desorden. Pero esto no es así. ¿Por qué? Pues porque tenemos, gracias a Dios, tenemos al Sol que nos está irradiando energía continuamente, ¿no? Y gracias a esa energía del Sol, pues hemos sido capaces de generar todos los recursos del planeta, sean bióticos e incluso abióticos, ¿no? También. Claro, el problema está que si nosotros degradamos, si aceleramos la degradación de los recursos más allá de lo que el Sol es capaz de regenerar, pues entonces lo que ocurre es que cada vez tendemos, digamos, a un planeta más desordenado o, digamos, más disperso en cuanto a recursos se refiere. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, extraemos una mina que está concentrada y luego no, una vez que pues que producimos los productos, etcétera, luego no los recuperamos, sino que acaban dispersos, pues esos elementos ya no están disponibles para su uso, ¿no? Y además tenemos aquí el problema de que el Sol en las minas pues no tiene un papel muy relevante, como sabéis los geólogos, ¿no? Entonces, bueno, primero está esa premisa del segundo principio de la termodinámica, que en general todo se dispersa y que el camino de vuelta, es decir, dispersar es fácil, pero volver al estado inicial cuesta exponencialmente más energía, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mezclar azúcar y sal, es muy sencillo, pero ahora trata de desmezclar ese azúcar y sal, pues te cuesta muchísima energía y dices, pues mira, tiro la mezcla porque no me vale la pena, ¿no? En Gran Historia, David Christian, uno de los que es considerado padres de este proyecto, ponía el ejemplo de batir un huevo. Batir un Ujú. huevo es fácil. Ahora Sí, vuelve sí, otra sí, vez a tener la clara y la yema sin separar. claro. Es prácticamente imposible. A mí me parece tanto el ejemplo de la sal y el azúcar como el del huevo, Sí, todo muy culinario, pero muy, muy visual sí, y sí. para entender perfectamente de qué estamos hablando. Ujú. Claro, entonces, pues con los recursos minerales pasa lo mismo, que cada vez que vamos extrayendo pues, esos recursos de los yacimientos, pues las minas van quedando más degradadas. Menos concentración implica más energía, más impacto asociado a la extracción. Y ahora podemos decir, bueno, pero las tecnologías van mejorando. Sí, las tecnologías van mejorando, pero mejoran, digamos, de forma más o menos lineal, mientras que la degradación es exponencial. O sea, todo lo asociado al segundo principio es una espada de Damocles que es exponencial. Entonces, no podemos seguir pensando en lineal cuando las leyes que nos gobiernan son exponenciales, ¿no? Y claro, tenemos
nuestro enfoque para evaluar cómo estamos degradando los recursos del planeta, pues pensamos que tiene que ser físico, no puede ser económico, porque la economía fluctúa, eh, no es universal, tampoco puede ser en términos másicos, porque no es lo mismo hablar pues de 1 gramo de oro que 1 gramo de hierro, por ejemplo, ¿no? Es importante considerar la calidad de los recursos y cómo están esos recursos en la naturaleza. Entonces, nosotros lo que hacemos es evaluarlos en términos exergéticos. Ahora, ¿qué es la exergía? Mientras la entropía es una medida un poco abstracta del desorden y además tiene unas unidades extrañas, tiene unas unidades en energía dividido por temperatura. ¿Qué unidades son esas? Eso pues no nos llega ninguna factura en energía dividido por temperatura, ¿no? Pues simplemente a esa fórmula multiplicándola por T0 ya tienes kilovatios hora, tienes julios, ya tienes energía, ¿no? Entonces eso es la exergía. La exergía es una propiedad termodinámica que une el primer principio y el segundo principio de la termodinámica, ¿vale? De tal forma que lo que hace es medir la calidad de lo que estemos analizando, de todos los recursos. Y no solo la energía, o sea, mide la calidad de la energía, obviamente, pero también la calidad de los recursos minerales, atendiendo a su concentración en la corteza terrestre, ¿vale? Y a sus propiedades químicas. Pero más allá de la exergía, que es una propiedad termodinámica conocida que cada vez menos se da en los grados, pues porque no hay tiempo, y creo que esto es un error porque justamente da sentido a la entropía y entonces de repente lo entiendes perfectamente. Pues más allá de eso, hay que analizar también lo que se denominan los costes exergéticos, porque mientras la exergía da un valor mínimo pues de un sistema respecto siempre de un ambiente de referencia, o sea, siempre tenemos que evaluar la calidad de algo respecto de qué, ¿no? Pues ese respecto de qué en las minas, en concreto, pues es, por ejemplo, la concentración que tiene un yacimiento, la ley mineral, respecto de la corteza terrestre, la concentración que tiene ese mineral en la corteza terrestre. Algo que está muy concentrado tiene mucho valor, ¿no? Sin embargo, la exergía nos da un valor, digamos, muy alejado de lo que podemos considerar como un valor social, ¿no? Porque da valores mínimos, es decir, la naturaleza ha tenido muchos años para optimizar los procesos y nuestra ignorancia, desde luego, está muy alejada de los procesos naturales, ¿no? Entonces, nosotros en realidad tenemos que aportar mucha más energía útil para hacer esos procesos, como por ejemplo, pues para extraer un recurso, ¿no? Entonces, por eso damos un pasito más y analizamos lo que se denomina los costes exergéticos. Para entender esto, imaginaros una pelotita que está en lo alto de una colina. Si yo le doy un empujón, esta descenderá hasta que alcance pues el suelo, lo que nosotros denominamos el estado muerto. Cuanto más alta está esa pelota respecto de ese suelo, más capacidad tendríamos para generar un efecto útil. Por ejemplo, si fuese un flujo de agua en una cascada, cuanto más alto esté ese flujo de agua, con una turbina hidráulica yo podría generar energía, ¿no? Y cuanto más bajo esté el suelo, pues también más energía, ¿no? Por eso depende de la altura, pero también del suelo. Pues en una mina esto es equivalente. Cuanto más concentrado esté una mina, digamos, más alto estaría esa pelota en lo alto de la colina, y cuanto más bajo sea el suelo, es decir, si la concentración de esos minerales en la corteza es muy baja, pues implica que esa mina tendrá mucha calidad, ¿no? Respecto de si yo tuviese que extraerlo de las propias piedras, ¿no? Y ahora el efecto contrario, si yo esa pelota que está ya en el suelo, en el estado muerto que se denomina, trato de subirla, desde luego necesito mucho más energía que la que fue necesaria con ese impulso bajarla, ¿no? Entonces, esa energía que yo necesito para subir la pelota desde el estado muerto hasta el estado inicial es lo que denominamos costes exergéticos. Y esa es nuestra herramienta para evaluar
pues la calidad de los recursos minerales. Cuanto más escaso sea un depósito, o en general en media, ¿vale? La media de las minas de cobre, de oro, etcétera, en la corteza, ¿vale? Pues más, digamos, más valor tiene, pero además, cuanto más energía nos cueste extraerlos y refinarlos, pues también más valor tiene, ¿no? De tal forma que evaluamos esos dos aspectos: la escasez relativa de los yacimientos en la Tierra y la energía necesaria, la energía útil necesaria para poder extraerlos y refinarlos. Así que de esa forma tenemos una cuantificación física del valor de los recursos. Y obviamente, pues un recurso que es muy escaso y que cuesta mucho extraerlo no tiene la misma, pues, la misma magnitud que uno que sea muy abundante y que sea fácil extraer, ¿no? Sin embargo, la masa es la misma. Está relacionado con el valor económico porque de alguna forma, pues la física y la economía en tarde o temprano van a confluir, pero este es un valor estable y desde luego no depende ni del mercado, ni depende de guerras, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, más o menos, de esa forma nosotros podemos clasificar los elementos de la tabla periódica en función de su, digamos, de su valor físico en términos exergéticos. Me parece que ha quedado clarísimo y además tan separado, ¿no?, de la economía, pero aunque veamos que tiene esa relación, pero podemos tomarlo como un dato objetivo, una medida cuantificada perfectamente, a partir de la cual pues poder hacer una evaluación ya con otros términos que no sean los puramente físicos o geológicos, ¿no? Y me parece súper útil. Aquí has comentado el tema de la relación con la economía, pero también habría que tener en cuenta todo lo relacionado con los costes sociales y con toda esa evaluación que siempre se tiene en cuenta, ¿no?, cuando se va a extraer cualquier recurso en el medio ambiente y bueno, muchísimas cosas más que podemos tener en cuenta y añadir para hacer una evaluación final. En esta visión y en esta explicación tan clara que nos acabas de dar, se destaca esa parte que a veces se olvida, que está en relación con la energía que se utiliza, ¿no?, a la hora de extraer un mineral o un recurso en concreto, ¿no? Y en la actualidad, si no me equivoco, tú me dices, mucha de esa energía que utilizamos para extraer los recursos está basada de nuevo en estos combustibles fósiles, ¿no? Entonces estamos ahí un poco en esta pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si para intentar extraer estos materiales que ya por sí vemos que son escasos y que va a ser difícil extraerlos de la naturaleza. Tenemos en cuenta que esa energía que necesitamos para su extracción muchas veces está basada en estos combustibles fósiles que tenemos que quemar, pues estamos entrando en este bucle. ¿Esto es así o estoy Sí, sí, malinterpretando? no, esto es así, claro, para extraer, bueno, los geólogos lo sabéis bien, normalmente las minas a cielo abierto, pues lo que tienen que hacer son inmensos agujeros, ¿no?, en la tierra, pues para extraer roca, que se transporta. ¿Y cómo se transporta? Pues normalmente se transporta en camionazos que están alimentados con diésel, ¿no? Y luego los procesos de refinado, pues normalmente requieren de altas temperaturas y eso implica procesos pirometalúrgicos con un consumo energético elevado, ¿no? Em, lo ideal, obviamente, sería hacer todo esto con energías renovables. Es cierto que ya tímidamente pues, se empiezan Ujú. pues, a hablar de incorporar pues, energías renovables a la hora de la minería, y hay que hacerlo, desde luego, pero es complicado pues, porque cuanto más pesada sea la industria, más complicado es el
el hacer una industria verde, ¿no? Se está hablando que para el 2030, creo que es, pues se quiere electrificar el 25% del 25% de la minería, cosa que pues es francamente poco, ¿no? Y probablemente pues haya que acelerar ese proceso. Y luego tampoco juega a nuestro favor el hecho de que, claro, como necesitamos tantísima cantidad en tan poco tiempo, pues lo que hacemos es sobreexplotar determinadas minas, y lo que pues puede estar bien un 0,5% de ley mineral ahora, pues vamos a explotarla un poco más al 0,4 incluso, por ejemplo, para el cobre, y eso no implica un 0,1% más de energía, no, eso es una barbaridad. O sea, eso en términos energéticos, de consumo de agua, de agujeros que hacemos, etcétera, es exponencialmente más. Y entonces, pues hay que analizar esto. Y en este sentido, pues bueno, si necesitamos esos materiales, los necesitamos, pero lo que no podemos hacer es que una vez que los hayamos extraído, refinado y producido los productos, que simplemente los desechemos. Ujú. Porque eso, digamos, es un auténtico pecado, siendo que ha costado tanto extraerlos, ¿no? Ujú. En estos días, preparando esta conversación contigo y leyendo vuestros trabajos, me ha hecho reflexionar sobre esto, ¿no? Bueno, en general, el papel de los geólogos en nuestra sociedad es muy desconocido, ¿no? Y he pensado que a lo mejor está también en relación con esto, es que en la sociedad tampoco se tiene en cuenta continuamente qué hay detrás de esos materiales que forman las cosas, ¿no? que consumimos, ¿no? Todo este mundo de los materiales. ¿Tú crees que una mayor apreciación de este mundo de los materiales ayudaría ya no solo a la visibilización de los geólogos, que es algo que siempre buscamos, sino Claro. también a una mayor conciencia, ¿no? de la insostenibilidad de este sistema, ¿no? Creemos que el reciclaje es la solución, ¿no? o la principal acción que podemos llevar a cabo, como acabas de explicar, ¿no? Para conseguir esa sostenibilidad, pues todo esto que estamos extrayendo pues debe de manejarse más, ya que lo hemos sacado de ese lugar donde estaba concentrado, ¿no? Pero eh, sabemos que desde un punto de vista físico y geológico, esta economía circular, que muchas veces se nos llena la boca hablando de ella, pues no, es como una misión imposible, ¿no es cierto? No es que sea una misión imposible, es que tal cual están diseñados los productos ahora, pues no, es muy complicado el hacer una recuperación efectiva de las cosas, porque Ujú. es el ejemplo del azúcar y la sal, estamos mezclando todo con todo. Por lo tanto, ahora trata de separar. Y se cree que sí, que lo reciclaremos y ya está, pero es que los procesos de separación tienen un coste económico, ambiental y energético muy grande también. O sea, no es que sea todo verde bonito, sino que eh, la recuperación de esos materiales al final de la vida útil será tan efectiva como haya sido el diseño de ese producto en sus inicios, ¿no? Entonces, mientras todo era abundante, pues no se ha pensado en el final de la vida de los productos, pues se pensaba en sus funcionalidades y además que cuantos más productos se generen, pues mejor, porque así vendo más, así se activa la economía, etcétera. Y entonces ahora se está viendo, le estamos viendo las orejas al lobo, ¿no? De, ostras, que ahora, pues, pues por problemas distintos, pues las fábricas no dan abasto o las minas no dan abasto, y entonces es posible que no podamos tener el just in time, todo lo que estamos pidiendo. Así que hay que replantear muy bien la forma de diseñar, pero también la forma de consumir. Más que consumir, yo diría la forma de usar, Ujú. ¿no? Lo que no podemos hacer es coger cualquier aparato y pues porque al poco tiempo no funciona, pues ala, lo desecho y al siguiente, ¿no?
pues porque esto poco a poco al final va a ser completamente insostenible. Y luego también hay un aspecto, y es el siguiente. Los geólogos, los ingenieros de minas, conocéis muy bien, digamos, pues, las composiciones y la forma en las que están dispuestos los minerales para poder extraerlos y refinarlos. Sin embargo, cada aparato es una combinación de un montón de compuestos, y yo no diría cada aparato, cada modelo de teléfono móvil es distinto del anterior. Con lo cual, los procesos asociados a la recuperación, al minado y al refinado de cada proceso es completamente distinto del modelo anterior. Y por lo tanto no está para nada optimizado, como es el caso que se puede dar en la minería y en la metalurgia, ¿no? Pues sabes cuáles son los compuestos en los que están, podemos extraer el cobre, el platino, etcétera, y aplicas el proceso en concreto. Pero es que no, digamos, en la minería secundaria, la minería urbana que se dice, pues es que es completamente, cada equipo es distinto. Y habría que hacer una minería, una tipología de minería urbana por equipo si lo quisiésemos hacer bien, ¿no? Entonces no estamos preparados porque no hay estandarización, porque no hay información del que produce respecto del que recicla, porque en general no hay cultura. Y si no hay cultura y no hay esta comunicación, pues difícilmente vamos a ser capaces de poder cerrar. Bueno, cerrar los ciclos es imposible, termodinámicamente no se puede cerrar completamente los ciclos, pero al menos tratar de cerrarlos lo máximo posible, ¿no? Y así vamos, que estamos completamente alejados, o sea, somos capaces de extraer acero, de extraer aluminio, cobre, y además de mala calidad, porque se mezcla todo con todo. Volvemos a la entropía. Cuando tú mezclas, has perdido la batalla. O sea, hay que tener los flujos bien segregados para evitar esa mezcla de azúcar y sal, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando, porque no, digamos, nunca hemos pensado en que en algún momento se puede cerrar el grifo de las materias primas y que pues este capital que tenemos en forma de recursos minerales en la tecnosfera, pues puede de alguna forma ayudar a reducir, digamos, la extracción primaria, que cada vez es más complicada. Pero me refería más bien a esa imposibilidad de cerrar el círculo desde el punto de vista termodinámico. Te he oído algunas veces explicar que deberíamos hablar más de una economía espiral más que de una economía circular. Y está claro que tampoco se aplica de igual manera a todos los elementos o a todos los recursos, ¿no? Hay algunos donde sí es posible llegar más cerca de cerrar ese círculo y otros, es como muy bien explicabas, es prácticamente imposible. Sí, sí, por eso hablamos de economía espiral, pues porque es una bonita metáfora hablar de economía circular, y obviamente pues nos sirve para imaginarnos, digamos, esa aspiración, pero es cierto que seamos realistas, o sea, y los que se dedican al reciclado lo saben, un 100% de reciclado es imposible, y será tanto más imposible cuanto peor sea pues el ecodiseño del producto y menos información tengan los recicladores de ese producto. Muy bien, bueno, te voy a traer un poco hacia nuestra casa, hacia Asturias, desde donde estamos grabando este podcast aquí en la Universidad de Oviedo. Y en relación con este tema que estamos hablando de la extracción de minerales, en concreto también la minería, aquí en nuestra región ha surgido con bastante fuerza este fenómeno que se llama NIMBY, ¿no? En inglés Not in My Backyard, que sería una traducción algo así como no en mi patio, ¿no? Sí. Sobre todo aquí asociado a la minería del oro. ¿Crees que esto es algo generalizado en Europa o que es algo que tenemos aquí por la historia de nuestra región con la minería del carbón? Es generalizado en Europa en general, pues obviamente nadie quiere una mina cerca, pues por todos los impactos que genera, ¿no? Em, claro, aquí viene la pregunta de si, bueno, pues yo no quiero una mina cerca, pero sí que quiero ese teléfono móvil o lo que sea, Claro. pues que lo extraigan otros con
vete tú a saber qué estándares ambientales y sociales que hay, ¿no? Entonces es un tema complicado y yo no tengo una respuesta. Lo que sí que hay que hacer por todos los medios es que si se abre esa mina, pues que se haga con los mayores estándares y sobre todo que haya, o sea, evitar que, bueno, pues ya tienen los permisos porque han declarado que lo van a hacer bien, pero que se controle que se va a hacer bien, efectivamente, ¿no? Que se evite, bueno, pues como ya tengo los permisos, ahora ya pues manga ancha, porque se han detectado casos que han sido así y eso no puede ser. Entonces, bueno, yo, aunque no soy de Asturias, soy de Aragón y en Aragón también hay mucha tradición minera, con el carbón también, ¿no? Ujú, En la parte de Andorra. Y es cierto que bueno, pues la gente de Andorra, pues tiene afinidad también con la minería y el hecho de que hayan cerrado las térmicas y hayan cerrado la minería, pues eso ha afectado también a la población en el sentido de que se está desvertebrando el territorio y eso tampoco es deseable, ¿no? Entonces, bueno, pues una minería bien planteada, pues yo no estoy en contra en absoluto, pero eso, bien planteada y obviamente incorporando e involucrando a la sociedad que va a estar afectada directamente. Eso de expropiar, que se han dado casos de expropiar terrenos, etcétera. Obviamente eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Y sobre todo el ver que no es un nuevo ladrillo y ujú. que yo me despreocupo. No, no. O sea, si es necesario, bueno, pues vamos a analizarlo, vamos a tener en cuenta toda la población, cuáles son los impactos que tienen, vamos a hacer un plan para controlar perfectamente, pues que no haya, digamos, abusos de ningún tipo. Y bueno, es un tema que yo entiendo que, pues, que levantan pollas y que desde luego en Europa eh, están por la labor de abrir y reabrir minas en el territorio porque nuestra dependencia, sobre todo con China, es absolutamente brutal. O sea, nos tienen cogidos de la brocha y esto hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Pues se sabe, por ejemplo, que están acaparando los chinos cobre más de la cuenta, pues porque, bueno, pues por una estrategia de ahora mismo el cobre es un elemento estratégico y vamos a necesitar cobre pues para todo, para la electrificación y bueno, pues vamos a estar a merced de lo que nos digan. Si nos quieren exportar cobre, pues será a su precio, pero probablemente lo que quieran exportarnos será los microchips o lo que sea directamente, Mm. es decir, las tecnologías que aportan más valor añadido y además pues vamos a tener que hacer lo que nos digan ellos y aceptar los precios que nos digan ellos. Y esto no es algo, un escenario, digamos, que Europa esté cómoda con esta situación, ¿no? Además está el tema de los materiales estratégicos para la defensa, que esto es otro melón muy importante y que, bueno, pues dadas las circunstancias políticas en las que nos encontramos, que no son nada halagüeñas, bueno, pues resulta que los materiales estratégicos para la defensa pues están en manos de los que eventualmente podrían ser nuestros enemigos, ¿no? Y esto es una situación completamente incómoda y por eso pues la Unión Europea lo que está tratando es de acelerar todo lo que se pueda los procesos de, digamos, de extracción y producción local. Digamos, estamos volviendo a reindustrializar Europa, cosa que lo habíamos externalizado. Nuestra política era de externalización digamos, de todos esos procesos contaminantes y de poco valor añadido. Y ahora nos hemos dado cuenta, ostras, que la estrategia que habíamos seguido, pues a lo mejor no es la más adecuada, ¿no? Ujú. Pues esperemos que con esa aceleración y esas prisas no nos dejemos por el camino temas muy importantes desde el punto de vista también de la naturaleza, la sociedad y la voz, ¿no? De la gente que vive en esos lugares donde se encuentran esos Correcto. recursos. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Pues para ir terminando, si quieres, y volviendo a la gran historia,
En vuestro libro destacáis cómo la especialización extrema o el especialismo y la manera en la que tenemos de aprender o enseñar aquí en las universidades nos lleva a un aumento en el conocimiento técnico, que acabamos de ver que es importantísimo, pero a veces sin tener en cuenta esa visión global que nosotros siempre tenemos presente en la gran historia, ¿no? Y que en lo que acabamos de hablar, pues vemos que necesitamos tener en cuenta muchos factores. ¿Crees que esto es importante, volver en las universidades a, no sé cómo, nosotros llevamos intentándolo con nuestro proyecto ya unos 10 años, pero destacar la importancia de una visión más global y no tanto a la especialización? Es fundamental porque al fin y al cabo estamos formando pues a los jóvenes que de alguna forma van a tener que lidiar con todos los problemas que hemos generado en el pasado. Y yo lo comento, ¿no? Yo soy profesora de ingeniería, bueno, pues que la ingeniería sin ética puede ser más destructiva que constructiva. Y, y la realidad, y yo lo veo en la Universidad de Zaragoza, es que, bueno, pues los temas más ambientales y sociales pues no se tratan para nada y de hecho pues se da más valor pues a una buena formación en matemáticas, en física, etcétera, que una buena formación en valores. De hecho, se está haciendo mejor en las escuelas que en las universidades. En las escuelas de los coles me refiero. Y esto yo desde mi punto de vista es un error. Tengo una cruzada interna en la universidad de hacer o de proponer una asignatura obligatoria, transversal, en todas las carreras sobre sostenibilidad. Que se den cuenta los alumnos y las alumnas el hecho de que, bueno, pues que vivimos pues en un escenario que va a ser muy cambiante para ellos y que pues probablemente todo lo que han vivido hasta ahora va a cambiar en poco tiempo, ¿no? Y hay que lidiar con esos aspectos. Y también algo que yo estoy detectando en el alumnado es que no es fácil de asimilar todas estas informaciones que están viniendo y que pues, los alumnos están demandando cada vez más pues, atención psicológica, ¿no? Bueno, pues todos estos aspectos hay que cuidarlos mucho y hay que prepararlos como personas y como gente, digamos, ciudadanos del mundo que van a tener que enfrentarse a un escenario pues que va a ser complicado, y hay que darles las herramientas, no solo, digamos, eh, herramientas técnicas, sino también herramientas sociales y herramientas ambientales para que entre todos podamos construir pues ese futuro deseable. Estoy completamente de acuerdo contigo y te agradezco mucho y te acompaño en esa cruzada. Ojalá esto sea algo que se tenga en cuenta en todas las universidades, esta visión transversal a través de la sostenibilidad o, bueno, en nuestro caso nos gustaría que fuese a través de la gran historia que nos lleva a esa sostenibilidad al entender cómo de complejo ha sido todo durante 13.800 millones de años para que se den estas condiciones idóneas para que nuestra especie, los seres humanos, podamos estar aquí desarrollando una vida sana y feliz, y como si olvidamos toda esta historia y de dónde venimos, esto se puede ir al traste en menos de nada. Así que nuestro apoyo desde aquí completamente. Bueno, vamos con la última pregunta, si te parece. En esta temporada vamos a cambiar, no va a ser la de siempre, ya lo hicimos en el episodio anterior con Fernando Valladares y precisamente es una frase del último libro de Valladares la que me ha inspirado a haceros esta pregunta a cada una de las entrevistadas o los entrevistados en este podcast. La frase es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático más allá de una meteorología anómala. Pues dándonos tu opinión, ¿cómo intentarías explicar tú o qué es para ti el cambio climático más allá de este cambio, ¿no?, en la meteorología para entender mejor esta situación actual de la que estamos hablando y poder así tomar acción de manera individual y colectiva de una manera pues más coherente? Bueno, yo no soy experta en cambio climático, pero
Bueno, en relación con mis estudios, pues lo que he de decir es que el cambio climático es un síntoma o es una consecuencia, digamos, de el uso y el mal uso de los recursos del planeta en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hay muchos síntomas de este mal uso de los recursos. El cambio climático es uno y probablemente sea el que más se conoce, pero hay muchos otros, pues como el problema de los océanos, los suelos fértiles que están degradándose y que al fin y al cabo son el sustento de la base de nuestra alimentación, ¿no? Entonces esto es un organismo con distintos, digamos, distintos órganos que están empezando a fallar y estamos empezando a ver los síntomas de ese, pues de esa locura de consumo que hemos llevado en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos cuáles son las causas de ese problema. En este caso, pues clarísimamente ha sido esa extracción desaforada y ese uso, esa quema de combustibles fósiles, ese uso desaforado del suelo, etcétera, que nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Entonces, bueno, hay que revertir la situación. Y para revertir la situación no basta, insisto, con pintar de verde la economía. Ese no es el camino. El camino es replantearnos por las causas por las cuales estamos aquí y, por lo tanto, pues bueno, analizar de qué forma podemos, de alguna forma, alcanzar en la medida de lo posible, y vuelvo al inicio de nuestra conversación, vuelvo al inicio en el sentido de que, siendo que el sol es nuestro salvador, de que nos regenera pues aquello que hemos degradado, pues tenemos que alcanzar ese estado estacionario del planeta que permita que no superemos, digamos, la degradación que el sol es capaz de regenerar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos imitar a la naturaleza para que, bueno, pues que seamos nosotros parte de ella y no al revés, que ella esté a nuestra merced, ¿no? Respetando pues lo que la naturaleza nos da gratis y respetando a la gente, oyendo a todas las voces, y de alguna forma, si colaboramos y no competimos, pues esto es una realidad posible y además deseable. Estupendo. Me has dado el enlace para la propuesta del siguiente episodio con esa colaboración. Ahí lo dejo, será sorpresa. Y muchísimas gracias. Pondremos en las notas de este episodio la referencia a vuestro libro, Tanatia, Límites Materiales de la Transición Energética. Ahora, mientras nos dabas tu visión sobre el cambio climático como parte de ese cambio global, me ha venido a la imagen que tenéis en una de las ilustraciones del libro, de ese paso de Gaia a Tanatia, y bueno, recomiendo a todos los oyentes la lectura de este libro, que es muy interesante y donde podemos ahondar más en los temas en los que hemos nada más visto algunas pinceladas hoy con Alicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Olga, un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Qué os ha parecido este tema? Como hemos oído, el planeta nos está poniendo en nuestro sitio. Alicia nos explica cómo pintar de verde la economía actual no vale, porque no hay recursos suficientes y tenemos que plantearnos nuestro modelo de consumo actual, totalmente incompatible con la vida en un planeta finito. Esa finitud de la Tierra de la que somos conscientes desde 1968, cuando se publicó la imagen del amanecer terrestre, pero que a menudo olvidamos. Esperamos que esta conversación que hemos tenido nos sirva como recordatorio. Como siempre, ahora te invito y te animo a que compartas, comentes y que nos regales amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir. El Amanecer Terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP.
Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.